Ya están aquí. Ahorra en grande con las ofertas de la semana de My Lowe's Rewards Week. Solo para miembros. Encuentra lo que buscas por menos. Ahorra hasta 40% en cientos de productos en nuestras tiendas, incluyendo artículos selectos para baños, herramientas, pinturas y más. ¿Aún no eres miembro? ¿Qué esperas? Únete hoy gratis y obtén acceso instantáneo a las ofertas de My Lowe's Rewards Week. Programa de lealtad sujeto a términos y condiciones. Detalles en lowes.com/terms. Sujeto a cambios. El colapso de Occidente en África. El Sahel, la nueva amenaza que no queremos ver. Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica. Hoy regresamos al Sahel. Ya sabéis que es un tema que me interesa mucho y os he traído a mucha gente para que nos explique cómo funciona esa franja verde, ¿no? Esa franja verde que limita el desierto con la selva subtropical. Vamos a conocer el Sahel, pero también un poco la geopolítica del norte de África con una especialista, Beatriz Mesa, que espero que nos dé más información sobre un tema muy vital para la seguridad europea y también, como no, para la seguridad de África. Hola, Beatriz. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Beatriz, vamos a tratar un tema que cuentas en tu libro El fracaso de Occidente en África y también en otros libros y trabajos y artículos académicos y periodísticos. La nueva amenaza que no queremos ver, ¿no? Eso es un tema o un subtítulo que da un poco de miedo, ¿no, Beatriz? Exactamente. Bueno, en primer lugar, Francisco, muchas gracias por invitarme a compartir reflexiones de un trabajo que no tiene fin, porque evidentemente cuando hablamos del Sahel tenemos que hablar de un Sahel, en este caso securitario, por todas las aristas que eso conlleva. Y en mi caso llevo casi 20 años explorando las dinámicas de violencia entre las fronteras sahelo-sahelianas, y especialmente todo comienza con individuos armados que ni siquiera estaban estructurados en organizaciones, Francisco, como las podemos ver hoy con mucha claridad, ¿no? En los medios de comunicación o en las redes sociales vais a ver comunicados oficiales, el Frente de Liberación de Azawad o el Frente de Liberación de Machina o Daesh o Al-Qaeda, pero cuando yo empecé a principios del siglo XXI, bueno, estamos hablando de 2005, 2006, pues no había organizaciones como tal, representadas a través de unas siglas como tal. De lo que sabíamos del Sahel es que había sufrido problemas relacionados con las rebeliones clásicas tuareg, desde la época prácticamente colonial, ¿no? Y poscolonial, y también situaciones relacionadas con el cambio climático, crisis como la de la sequía, que impactó de una manera muy importante en los años 70, los años 60 en estos espacios sahelianos y que provocó mucha movilidad intraafricana de poblaciones de antiguos nómadas, en este caso los tuareg. Digamos que mi relato empieza en ese contexto de comprensión de las rebeliones llamadas tuareg. Digo llamadas porque después yo he hecho una deconstrucción también del concepto de la rebelión, ¿eh? Pero sí, el relato empieza ahí y sigue el relato buscando también una explicación a otras ideologías que ya nacían a partir de 2003-2004 con la aparición del grupo de la Salafía por la predicación del combate, el GSPC, con raíz argelina, que tenía también un pie puesto en Mali y además ese grupo de naturaleza argelina está buscando otro territorio fuera de su frontera, que es el norte de Mali, porque norte de Mali, un GSPC que se podría o no instalar en la llamada del yihad global como ideología universal de la amenaza del siglo XXI. Digamos que yo empecé mi trabajo, Francisco, buscando respuestas a estos individuos armados y a estas incipientes organizaciones como la del Grupo de la Salafía por la predicación y el combate, que luego rápidamente en 2007 se convirtió en la llamada Al-Qaeda en el Magreb Islámico, que ya fue más familiarizado porque de alguna manera adoptó el eslogan de uno de los mayores enemigos del mundo en su momento, que fue Bin Laden, ¿no?
Pues tenemos un escenario muy complejo, ¿no? Porque cuando hablamos del Sahel, ¿no? Se nos va a esa franja, ¿no? Voy a ponerla en mapas para que la gente un poco... Yo creo que es un concepto que más o menos los oyentes habituales de Bellum Artis lo tienen claro a qué nos referimos, pero es la franja verde, ¿no? Esta que está, digamos, al sur del desierto del Sáhara y que pasa por numerosos países, que si nos vamos de occidente a oriente sería Senegal, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Nigeria, Níger, Chad, Sudán, Etiopía y Eritrea, ¿no? Eso sería el Sahel completo, pero en tu obra te fijas sobre todo, digamos, más bien casi del Chad hacia el occidente, ¿no? Sí, porque este Sahel que estáis viendo, por ejemplo, habría que dividirlo entre un Sahel geográfico, es como una entidad propia, ¿no? Geográficamente hablando, si os dais cuenta, realmente atraviesa los 4 puntos cardinales, es decir, tenemos un Sahel hacia el norte, un Sahel hacia el este de África, hacia el sur y hacia el oeste, toca todos los puntos, ¿no?, de nuestro continente africano, hay ese Sahel geográfico, pero tenemos también un Sahel puramente securitario desde la perspectiva de la amenaza, que si lo situaríamos en el Sahel, yo lo llamaría Sahel occidental, más hacia el oeste, y ese es el Sahel que veis que transcurre entre las fronteras de Mali, norte de Mali, este de Mali, con norte de Níger, oeste de Níger y norte de Burkina Faso. Esas 3 fronteras sahelianas de ese Sahel occidental es lo que hoy se conoce como Liptako-Gurma, las fronteras de Liptako-Gurma, las 3 fronteras de Liptako-Gurma, y esos son los 3 países, además del Sahel occidental, que han causado la crisis inédita con Occidente, ¿no? Entonces decía que tenemos un Sahel geográfico, tenemos un Sahel securitario, hemos tenido un Sahel institucional, ese Sahel institucional que lo podíamos relacionar con los países del mecanismo de seguridad del G5 Sahel, un mecanismo de seguridad que fue un proyecto pensado desde Europa y pensado especialmente desde el tejado francés para transferir de una manera vertical la seguridad hacia los países, hacia los estados sahelianos, porque la seguridad de los últimos 10 años en el Sahel viene implementándose incluso más por parte de Europa Occidente. Occidente tiene una implicación muy importante en esta región porque es la que ha venido desplegando cuerpos y fuerzas de seguridad. Entonces, el G5 Sahel nace para precisamente hacer una transferencia de la seguridad hacia los estados del Sahel, y entonces estos 5 países del Sahel constituyeron una fuerza conjunta, como indicas en esta imagen muy importante. Esos países que se unieron para poner sobre la mesa a sus cuerpos y fuerzas de seguridad frente a una amenaza o varias amenazas que están relacionadas una vez más con el terrorismo internacional o con el crimen organizado, son Mauritania, Mali, Níger, Chad, Burkina Faso. Senegal no fue un miembro clave del G5 Sahel, como lo veis ahí en la costa atlántica. Senegal fue un país observador. Pero este G5 Sahel, de todas las maneras, Francisco, ya ha desaparecido. Es decir, que aunque oficialmente no lo hemos anunciado como desintegrado, como operador securitario. Hay 3 que se fueron así. Hay 3 que se fueron, hay 3 que renunciaron, hay 3 que se desbancaron de este mecanismo de seguridad regional, que hubo muchos diplomáticos. Aquí los tenemos a los 3. Sí, los 3 líderes por excelencia de ese Sahel occidental al que me venía refiriendo, Burkina Faso, Mali y Níger, el que encabezó y el que inició esta serie de transformaciones geopolíticas desde abajo, como sabéis, es el líder militar, el presidente de la República Maliense, en este caso Assimi Goïta, que es figura clave en la política actual de Mali, y a Assimi Goïta pues le siguieron otros militares que fueron los que volvieron a la silla presidencial a partir del 2020, que es cuando se iniciaron los golpes de Estado en el Sahel occidental, golpes de Estado que se inician además tras unas crecientes importantes protestas y movilizaciones sociales contra los gobiernos del momento, en el caso de Mali contra el presidente Ibrahim Boubacar Keïta. Y esas protestas fueron muy importantes, Francisco, porque estaban marcadas por la inseguridad, por la corrupción, por la mala gestión económica, pero de todo eso me quedo con la inseguridad, porque claro, para la población, para todas aquellas personas que se movilizaron de una manera inédita en el Sahel occidental y concretamente en Mali, no se entendía que después de más de 10 años, más de una década de presencia militar internacional,
de presencia de las élites militares en el caso de Francia y del acompañamiento de otros operadores de seguridad que procedían del resto de los socios europeos que estaban acompañando a Francia en esa expulsión a priori de los grupos terroristas de naturaleza yihadista, las poblaciones saharosahelianas no entendían, incluso de la propia clase política, que a pesar de esa presencia de mecanismos de seguridad internacionales, a pesar de esos, como digo, élites, estamos generando una mayor inseguridad. Seguimos produciendo mayores niveles de violencia y se siguen multiplicando los grupos armados, porque tenéis que saber que hemos transitado, que hemos pasado de un solo embrión que se le llamó GSPC en 2003 a una Al-Qaeda en el Magreb Islámico que fue 2007, a una multiplicación de grupos armados que han venido, digamos que, diseminándose, ¿no?, a partir de esta raíz que fue ACMI. Y entonces, claro, esto en la nebulosa o en el sector yihadista, pero si os vais a otras nebulosas o a otros sectores como los grupos de carácter secesionista, los llamados independentistas, os sorprenderíais porque veríais también una multiplicidad de grupos armados que han generado pues todavía mayor desastre en esta región. En este tema que coincido contigo en el que fue una de las claves, ¿no?, de la seguridad, leyendo libros es que si no me levanto un segundo porque hay un libro que cuenta un poco la historia de la Wagner, ¿no?, y cómo ya desde hace un tiempo, esto pasó en el 23, ¿no?, más o menos todos estos cambios, ¿no?, pero ya en el 2017, 16 aparecen medios de comunicación en francés con mensajes muy antifranceses, ¿no? Se fue preparando una especie de caldo cultivo para decir que la inseguridad existía, pero que era culpa de Francia también, ¿no? Y que la solución no estaba en Francia, estaba en Rusia, ¿no? Porque era el brazo fuerte. Y justo en las manifestaciones, en todas estas manifestaciones, aparecieron muchas banderas rusas, ¿no? Que es algo llamativo, ¿no? Desde mi punto de vista, que en mitad de África, en mitad de Mali, haya un chaval con una camiseta del Madrid o del Barcelona, bien, pero que aparezcan banderas rusas me parece un poco complejo. No sé si... Bien, ahí hay, Francisco, ahí hay dos análisis que hay que hacer, ¿no? Por una parte, la coyuntura que se le abren a los nuevos presidentes de las repúblicas tras los golpes de estados militares, que no fueron per se porque fueron apoyados por unas contestaciones populares inéditas, por eso habría que epistemológicamente repasar eso. Yo incluso en mis conferencias, en mis libros, en mis clases, cuando hablo de los golpes de Estado en el Sahel, estos últimos son particulares, Francisco, porque una vez más vinieron como con apoyo, sí. de estas protestas sociales, y sin un legado de sangre por detrás, etcétera. En fin, esto hay que analizarlo diferente, pero yo lo que quiero decir es que